Aprendo en casa. Buenos días, alumnos. Les habla la profesora Emma, profesora de Cívica. Hoy trataremos el tema titulado La democracia. La democracia tanto como forma de vida y de convivencia basada en respeto hacia las personas y la democracia como un régimen político. ¿De dónde deriva el término democracia? El término democracia deriva de la unión de dos palabras griegas, demos, que significa pueblo, y kratos, que significa gobierno. Etimológicamente, entonces, democracia significa gobierno del pueblo, es decir, gobierno ejercido y controlado por el conjunto de personas que forman parte de un pueblo. La democracia tuvo su origen en la Grecia antigua, especialmente en la polis de Atenas, entre los siglos VII y IV a.C. El órgano máximo de gobierno de la polis era la asamblea integrada por todos los ciudadanos libres. La cantidad reducida de habitantes y el hecho de que las mujeres y los esclavos no participaran permitía que los ciudadanos pudieran reunirse en la plaza pública para discutir los asuntos públicos. La burguesía de los países europeos occidentales del siglo XVIII tomó el espíritu de la democracia ateniense como un modelo opuesto a las formas autocráticas que primaban en el continente. Ante los privilegios y el monopolio político de los monarcas y los nobles, un gobierno cuyos ciudadanos discutían las decisiones de las cosas públicas era un ideal revolucionario y a partir de esa concepción se asentaron los principios del pensamiento liberal. ¿Qué características tenía la democracia ateniense? ¿Quiénes eran ciudadanos en Atenas? Las características que tenían era que eran hombres libres, eran hijos de padres y madre ateniense, los ciudadanos eran mayores de 18 años y se excluía a mujeres, esclavos y extranjeros. Puede parecer que la democracia ateniense es excluyente, pero hay que comprender que para esa época fue un método muy novedoso. Más tarde, 2500 años después de la civilización occidental en la cual nosotros somos parte, volvió a idear el sistema de gobierno donde participan todas las personas. Actualmente, ¿cómo entendemos la democracia? Se entiende como una forma de vida y de convivencia que busca el bien común y en la cual se respeta a las personas consideradas como iguales en derechos y dignidad humana. La democracia también es entendida como una forma de gobierno del Estado donde el poder es ejercido por el pueblo mediante mecanismos legítimos de participación en la toma de decisiones políticas. El término democracia es extensivo a las comunidades o grupos organizados donde todos los individuos participan en la toma de decisiones de manera participativa y horizontal. El mecanismo fundamental de participación de la ciudadanía es el sufragio universal
libre y secreto a través del cual se eligen a los dirigentes o representantes para un determinado periodo de gobierno. ¿Qué tipos podemos encontrar de democracia? Tenemos, por ejemplo, la democracia representativa, llamada también indirecta. Es aquella donde los ciudadanos ejercen el poder político a través de sus representantes elegidos mediante el voto en elecciones libres y periódicas. De este modo, el ejercicio de los poderes del Estado y la toma de decisiones deberá expresar la voluntad política que los ciudadanos han hecho recaer sobre los dirigentes. La democracia representativa es el sistema más practicado en el mundo, como por ejemplo las democracias liberales, como la de los Estados Unidos de América, suelen funcionar dentro del sistema representativo. La democracia directa es el modelo original de la democracia, practicada por los atenienses en la antigüedad. Se dice que existe una democracia directa o pura cuando son los mismos ciudadanos sin intermediación de representantes, participan directamente en la toma de decisiones de carácter político. Dicha participación se ejerce a través del voto directo, como por ejemplo el referéndum. Recordarán ustedes cuando les expliqué de nuestra actual constitución, ¿no?, que fue sometida a un referéndum. ¿Ya? Ahora, la democracia participativa es el modelo de organización política que pretende otorgar a los ciudadanos una mayor, más activa y más directa capacidad de intervención e influencia en la toma de decisiones de carácter público mediante mecanismos adicionales al voto. Al menos teóricamente, la democracia participativa, considerada una variante de la democracia directa, incorpora activamente al ciudadano en la vigencia, ¿no? Los ciudadanos están organizados y preparados para proponer iniciativas y para expresarse a favor o en contra de una medida. Actualmente, la democracia implica una serie de condiciones mínimas que permiten un acceso democrático a la toma de decisiones. Algunas de estas condiciones son la primacía de la decisión de la mayoría y el respeto de los derechos de las minorías, el reconocimiento del derecho de todas las personas a pensar diferente y expresarse de acuerdo con sus condiciones, la realización de elecciones periódicas competitivas, libres, transparentes, con un voto personal, igual secreto e informado, para que el pueblo decida quiénes deben ser sus gobernantes. La garantía de competencia pacífica a través del diálogo y la negociación entre las ideas y los grupos que se disputan el acceso al gobierno. Y por último, la distribución del poder que permita que las autoridades se controlen mutuamente y garanticen la expresión y fiscalización por parte del pueblo. Veamos cuál es la participación ciudadana desde el punto de vista democrático. El ejercicio pleno de la democracia implica el ejercicio pleno de la ciudadanía. Democratizar una sociedad es lograr que todas las personas participen en la defensa de sus derechos y en el tratamiento de los asuntos públicos. Participar significa formar parte
de las personas o asociaciones, la familia, la escuela, la ciudad, el país. Pero participar significa más que formar parte, significa tomar parte. Una madre o un padre pueden formar parte de una comunidad educativa porque mandan a su hijo a una escuela, pero no participan si no asisten a las reuniones con los profesores o la cooperadora. Tampoco participa un estudiante que va todos los días al colegio, pero no se reúne con sus compañeros para programar, por ejemplo, el viaje de egresados o llevar una queja a la directora. Otra acepción de participar es dar parte, es decir, comunicar algo a otras personas. Todas esas acepciones se ponen en práctica en el juego democrático. La democracia es también una construcción. Todos los ciudadanos tienen derecho a la participación política, pero no todos tienen igualdad de oportunidades para opinar y para participar. La democracia es una construcción que se hace entre todos y solo existe si se integra en estilos de vida que excluyen el autoritarismo en todas sus formas. ¿Cuándo un gobierno es democrático? Podemos considerar que un gobierno es democrático cuando se tienen en cuenta principios como por ejemplo la igualdad y la libertad, que corresponde a que todos los individuos son iguales ante la ley y son libres de obrar a su modo en la medida que no actúen en contra de lo establecido en la ley. La representatividad corresponde al derecho de cada ciudadano a ser representado por una autoridad, debido a que es imposible que el pueblo delibere o gobierne de manera directa en todas las decisiones. La constitucionalidad corresponde a la ley fundamental. Es un estatuto de carácter jurídico político que establece la división de poderes y sus alcances, garantiza los derechos y las libertades de todos los ciudadanos. La descentralización de decisiones corresponde a la distribución del poder entre varios agentes que consensúan y deliberan las decisiones de manera pluralista para evitar el abuso de autoridades de un único ente. Los derechos humanos corresponden a un conjunto de principios y normas que regulan las relaciones humanas en toda sociedad y que la democracia garantiza para que cada ciudadano, como son la participación política, la libertad de expresión y de culto. La participación política y el pluralismo consiste en la diversidad de grupos de representantes con intereses diferentes o contrapuestos para el que el proceso de participación ciudadana resulte democrático al disponer de partidos políticos que respeten las diferentes voluntades de toda sociedad. Distintos tipos de estados. Podemos encontrar los democráticos que pueden adoptar formas diferentes. Si el poder lo detenta un presidente, son repúblicas. Si lo ejerce un rey, son monarquías. Pero en todos ellos hay características comunes. Los no democráticos, aquí encontramos las dictaduras, los regímenes de partido único, las monarquías tradicionales, otros. Veamos algunas características, por ejemplo, de los estados democráticos. Son también muy diversos,
Hay repúblicas y monarquías democráticas y parlamentarias. En todos hay una constitución. En todos se respetan los derechos civiles y políticos. Los poderes públicos están claramente separados. En cuanto a los no democráticos, los gobernantes detentan el poder, pero no tienen autoridad, pues el gobierno se ha impuesto y se mantiene por la fuerza. Son regímenes débiles que tarde o temprano acaban cayendo. No se respetan los derechos humanos, los gobiernos no son elegidos por el pueblo y se mantienen en el poder gracias a unas leyes ilegítimas. Bien, alumnos, quiero terminar este tema leyéndoles una pequeña reflexión. Se ha dicho y hasta escrito que la democracia no es un asunto de razón, sino de entrañas. Es una fórmula muy discutible, por cierto, pero que exagera a desnaturalizarla. Una idea justa. La democracia, en efecto, no es tanto una ideología, una doctrina, un sistema como un modo de conducirse con los demás, un estilo de vida personal y social. La democracia es algo que se lleva en sí y consigo, un modo de ser y de situarse en el universo social, una actitud especial con todo lo que ella acarrea en actos y expresiones. El hombre democrático se reconoce en su aire de hombre libre. Un país democrático es un país donde se siente una tranquilidad, donde la atmósfera social es más ligera, en el que cada cual piense como quiere, disfruta la alegría de vivir, entre otros. Bien chicos, eso ha sido todo por hoy. Nos vemos la próxima clase. Hasta pronto.